Agradecemos entonces al maestro Carlos Prieto, el recital lo aceptó, más valioso para nosotros porque supimos desde un principio que tuvo que hacer una serie de ajustes, de cambios en compromisos que él tenía con tal de poder acompañarnos y de estar el día de hoy. No se requiere una presentación demasiado prolongada. El maestro es de dominio público, uno de los artistas más destacados, uno de los artistas mexicanos más destacados, pero sí mencionaré pues algunas de los elementos para situar un poco elementos de su trayectoria. Lo primero que quisiéramos mencionar es que el maestro Carlos Prieto tiene una trayectoria muy prolongada como músico. Se inició a los 4 años. No es el primer artista que tiene esa característica, pero tampoco es un fenómeno tan generalizado. A los 4 años ya tenía alguna relación con el instrumento musical, que fue su vocación. Difícil a los 4 años, con las características que tiene ese instrumento, que a lo mejor tiene que ver, probablemente alguna vez nos lo comentará, con una de las características que decía otro gran ejecutante del instrumento del violonchelo, como fue Pablo Casals, que su predilección por ese instrumento es por el parecido, la cercanía con la voz humana. Si a los 4 años ya lo registraba el maestro Prieto, pues es un elemento, pero no deja de ser pues muy llamativo y de subrayarse. Hizo sus estudios aquí en México, sus primeros estudios, pero su formación la tuvo en otras partes también, fuera del país. Estudió junto con chelistas muy importantes, muy prestigiados, de la primera mitad del siglo, uno de ellos, uno de los mayores, Pierre Fournier, con quien estudió en Ginebra, pero estudió también en algunas otras partes. Y algo que sí es más que digno de retenerse, de tomarse en consideración, es que sus estudios no se concretaron a los temas musicales. Tiene una formación extraordinaria, el maestro Prieto, musicalmente, pero sus estudios profesionales los hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en economía y en ingeniería. Esa es la formación profesional del maestro y sobresalió en todas las disciplinas. Él se ha presentado como solista con orquestas de distinto género, quiero decir, orquestas de cámara, orquestas sinfónicas, en prácticamente todas las partes del mundo, y todas las reseñas, los comentarios que han suscitado sus participaciones, sus interpretaciones, son de grado de excelencia. Es aceptado, reconocido, valorado como uno de los grandes chelistas de nuestra época, al lado de grandes instrumentalistas que ha tenido el violonchelo, cuyos nombres pues creo que podríamos o tenemos todos en mente. Uno de ellos pues es Rostropovich, otro el mismo Casals, que ya ha fallecido hace algún tiempo, Yo-Yo Ma, y varios más. Ha habido también, por supuesto, grandes intérpretes mujeres, como Jacqueline Dupre. A ese grupo extraordinario de músicos, a esa pléyade, diríamos, pertenece el maestro Carlos Prieto. Y así han sido sus presentaciones
con orquestas, como digo, de muchas partes del mundo, las orquestas sinfónicas de Londres, de Berlín, de la India, de Rusia o de la Unión Soviética, y desde luego todos los países, o una buena parte de los países de América Latina. El maestro Carlos Prieto no solamente es un extraordinario ejecutante de un instrumento pues tan complejo, tan difícil como es, sino es autor de una obra bibliográfica muy importante, que no se refiere nada más a la música, se refiere a muchos otros temas. Es autor de 30 libros. Muchos giran alrededor de su tema. En fin, es característicamente, como decíamos no hace mucho tiempo, un hombre del Renacimiento, pero no, yo diría que no es un hombre nada más del Renacimiento, es un hombre de su tiempo, cosmopolita, un músico verdaderamente no mexicano nada más, sino un músico de la era global, una personalidad global. Bueno, este es el extraordinario intérprete que aceptó la invitación para estar con nosotros en un día tan particular al iniciarse los actos conmemorativos del 75 aniversario de nuestro instituto. Recibámoslo, por favor, al maestro. Maestro, por favor, maestro, gracias. Antes de tocar algunas obras, que ahora les explicaré qué son, quisiera agradecer profundamente la invitación que me hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que me hizo muy concretamente mi amigo, el maestro Ricardo Valero, para estar hoy aquí con ustedes. Saludo a muchos amigos que están aquí presentes. No puedo dejar de saludar a mi compañero Sergio García Ramírez, por allí está, y a varios otros amigos que no cito para no alargar demasiado esto. Voy a tocar obras de Bach para violonchelo solo, pero antes les quisiera hacer algunos comentarios acerca del compañero de trabajo que tengo aquí, que es este instrumento. Y un amigo me recordaba cómo fue bautizado por necesidad este violonchelo hace un buen número de años, hace casi 40 años. El hecho es que hace 40 años empezaba yo a hacer muchas giras dentro y fuera de México, y el comprar un boleto para un violonchelo es un asunto muy complicado. Se preguntarán ustedes por qué hay que comprar un boleto para un violonchelo, por qué no ponerlo con las maletas y con el equipaje checado. La razón es muy sencilla. El riesgo de que el violonchelo en su estuche llegue roto a su destino si lo consigna uno con el equipaje es de 100%. Entonces, el violonchelo tiene que viajar como si fuera un pasajero, ocupando un lugar en los aviones. Y
cuando, como decía, cuando empezaba yo a hacer muchas giras, sobre todo fuera de México, me encontré que cada vez que iba a comprar un boleto para un violonchelo, en las agencias de viaje o en las compañías de aviación no sabían cómo documentar tal pasajero y perdíamos 30, 40 minutos mientras investigaban en los manuales de las compañías de aviación cómo se emitía un boleto para un violonchelo, hasta que un día mi esposa tuvo la brillante idea de bautizar al violonchelo y me dijo, hay que bautizarlo como la señorita Chelo Prieto. Y a partir de ese momento, Chelo Prieto no solamente ya no causó problemas, sino que empezó a ganar millaje en las compañías. En las compañías extranjeras no viaja como Chelo Prieto, porque Chelo Prieto, pues en español sí tiene un significado, pero en otras lenguas no. Viaja como Miss Chelo Prieto, la señorita Chelo Prieto. Bueno, y les voy a contar muy breves historias para después proceder a tocar unas suites de Bach para violonchelo solo. Lo primero que les quiero contar es lo que me ocurrió con Chelo Prieto en 1985 en lo que era entonces la Unión Soviética. Era el primer año de Mikhail Gorbachev. Y tenía yo una larga gira que incluía varios conciertos en Siberia. Y salimos de Moscú a la muy lejana Siberia y el avión tuvo que hacer una parada intermedia porque el vuelo era tan largo que en aquellas épocas se requería abastecerlo de combustible. Entonces nos hicieron bajar a todos los pasajeros, nos metieron a un cuartucho o un cuartito, creo que sí se podría decir un cuartucho, y 15 o 20 minutos después habían terminado de abastecer de combustible al avión y ya íbamos a abordar el avión cuando llegó un militar muy severo y suspendió el abordaje del avión por completo y todos tuvimos que regresar al cuartito en donde estábamos. Y no les he dicho, porque no viene el caso y además es una cosa del pasado muy remoto, que yo estudié en la Unión Soviética, estudié en la Universidad Lomonosov de Moscú y por lo tanto hablo y entiendo el ruso. Y después de un ratito de estar observando lo que estaba ocurriendo, me pareció que sabía yo lo que pasaba y me acerqué al jefe de la policía que había suspendido el abordaje del avión y le dije, perdone, pero creo que sé cuál es el problema que están ustedes afrontando. Y este jefe de la policía dio un golpazo en una mesa y me dijo, sí, es que se nos ha escapado un pasajero y además es extranjero. Y en aquellas épocas, en la Unión Soviética, se sufría de una verdadera paranoia en relación con los espías. Y yo le dije, mire, creo que le puedo resolver el problema porque ese pasajero extranjero se llama la señorita Chelo Prieto y está perfectamente amarrado en el asiento 15B. Y no me creyó y mandó un asistente que inmediatamente regresó para decir que el pasajero faltante estaba perfectamente amarrado en el avión. Esta fue la primera vez que Chelo Prieto fue considerado un espía en la Unión Soviética, pero no la única, pero no me meto en detalles. Les voy a contar una historia recientemente ocurrida en China. Fui invitado a hacer una serie de conciertos que incluían conciertos en la maravillosa sala de conciertos de Pekín, una sala nueva, maravillosa. Y yo había mandado el programa con anticipación y algunos meses antes del viaje a China recibí un email, un correo electrónico del organizador de estos conciertos en donde me pedía que reiterara yo cuál era el programa que iba a tocar. Y pues repetí el mismo programa que le había mandado. Y él me había mandado un email en un tono muy cordial. Entonces yo le dije, pues sí, el programa va a ser
una suite de Bach, una sonata de Beethoven, la sonata de Shostakovich, unas obras de unos compositores chinos, y vamos a terminar, y luego el gran tango de Piazzolla. Y como escribía un español tan perfecto este señor, le dije, saludos cordiales desde Nueva York, en donde estaba. Bueno, unos meses después llego a China y al día siguiente voy a ensayar a la sala de conciertos de Pekín. Y ahí estaba la persona que había organizado estos conciertos y me enseña un programa y me dice, mire, qué precioso está el programa, qué bien quedó. Yo digo, sí, quedó precioso, pero yo no entiendo el chino, no lo entiendo. Y me dice, no, aquí está también está en chino y está en inglés. Y entonces vi el programa, y ahí estaba Bach, ahí estaba Shostakovich, ahí estaban los compositores chinos, ahí estaba Piazzolla, y luego terminaba con saludos cordiales desde Nueva York. Y como este señor que había escrito unos correos en perfecto español, no hablaba ni una palabra de español, ni una palabra de inglés, opté por no aclarar nada, y como toqué algún encore, alguno de esos habrá sido saludos cordiales desde Nueva York. Bueno, última historia. Esta ocurrió en Boston hace algún tiempo. Tenía yo unos conciertos en Nueva York e inmediatamente después en Boston. Y me pidieron en Boston que yo adquiriera el boleto del violonchelo y el mío para que me lo reintegraran en Boston. Entonces llegué al aeropuerto de LaGuardia para tomar el vuelo de 50 minutos a Boston, y la empleada de la compañía de aviación me dijo, aquí está perfectamente su boleto, señor Prieto, pero a quien no vemos es a la señorita Chelo Prieto, Miss Chelo Prieto. Y yo le dije, pues mire, está en ese estuche. Y entonces ella empezó a mirar el boleto que tenía y empezó a escribir unas cosas, y luego me dijo, lo que estoy haciendo es cambiando el boleto porque le estoy dando, bueno, debo de aclarar que me preguntó, ¿qué edad tiene Miss Chelo Prieto? Y yo le dije, pues oiga, yo creo que este año está cumpliendo 293 años. Y entonces fue cuando se puso a revisar el boleto de Miss Chelo Prieto y me dijo, le vamos a dar a Miss Chelo Prieto el descuento de la tercera edad. Bueno, y ahora voy a tocar algunas suites de Bach para violonchelo solo. Bach compuso 6 maravillosas suites para violonchelo solo en 1720, que casualmente es el año en que nació este violonchelo. Y esas 6 suites de Bach son la primera gran obra compuesta para violonchelo, y desde entonces nunca se ha compuesto nada de tal calidad y de tal importancia para violonchelo solo como esas suites de Bach. Voy a empezar con la suite número 1 en sol mayor, que consta, como todas las suites, de 6 movimientos. El primero es un preludio, que es el que da el carácter general de la suite. El segundo es una alemanda o alemana, que es una danza de origen germánico. El tercero es una courante o corranda, una danza de origen francés, y que, como el nombre indica, de correr, es un movimiento rápido. Luego sigue un movimiento lento, que es una zarabanda, y luego 2 movimientos basados en danzas de la época de Bach. En el caso de la suite número 1, son un minueto y una giga. El movimiento lento, la zarabanda, durante mucho tiempo se creyó que era de origen novohispano, porque
ya en la Nueva España se danzaban las zarabandas, e inclusive fue prohibida en 1570 u 80 por la Inquisición, porque le encontraban a la zarabanda detalles lascivos, eran bailes lascivos que era necesario prohibir. El minueto, que sigue en esta suite, es un movimiento de origen francés, minueto o menueto, que viene de una danza francesa que se llama pas menu o paso menudo, menueto, y el último tiempo es un movimiento rápido de origen irlandés, que es una giga. Bueno, así que voy a tocar la suite número 1, consistente en seis movimientos.
Voy a tocar ahora la suite número 3, también de Bach, que, como todas las suites, fueron escritas en un grado creciente de dificultad. Probablemente Bach, cuando compuso estas suites, las compuso no solamente con un propósito artístico en mente, sino con un propósito pedagógico, y así cada suite es más difícil, plantea problemas más agudos al violonchelista. Esta es bastante más difícil que la primera y la sexta es la más difícil de todas. Pero hoy hay tiempo nada más para la tercera.
Me dijeron que este concierto tenía que terminar a las 3. Como es un poco después de las 3, ya no me atrevo a tocar nada más. Pero, bueno, voy a tocar como bis, un bis muy breve de Sergei Prokofiev, Marcha para cello solo. No quiero abusar del tiempo, quizá haya otro evento ahora programado, pero voy a tocar otro bis de Bach, una corranda de la sexta suite, y ahí termina.